pues cerrar este triduo que nos lanza ya en estas vísperas a mañana amanecer gozosos, teniendo esa alegría de que San José ha tomado la iniciativa por permiso divino para invitarnos a su gran fiesta. 19 de marzo, día de San José. Ya hablamos en el primer día que se denomina el Padre Dadívico de Jesús, porque proviene de toda la descendencia desde Abraham, para finalizar con Salomón, y de Salomón la tercera y última parte con el papá de José, que se llamó Jacobo. El Padre Dadívico de Jesús. Por venir de esa descendencia dadívica, Yahvé Dios Padre lo ha preparado de una manera muy hermosa. El día sábado también lancé una propuesta que es para reflexionar desde el contexto de lo teológico y bíblico, doctrinal, espiritual, para comprender lo siguiente. Si José fue delegado por Yahvé Dios Padre a ser su representante en la tierra, en José podemos decir que igual que a María, no pasó por su corazón el pecado original. Que haya habido duda, esa la hubo en María, la hubo en José. La respuesta siempre es en cuestión de ternura divina, que es la manera como los he querido invitar para que nos acerquemos a conocer un poco más de la persona de José, quien es el que revela la ternura divina de Yahvé Dios Padre, siempre que se aboca o toma la iniciativa de venir en pos de nosotros, o más aún de manera universal, en pos de la debilidad humana. Pues bien, como ya tenemos eso claro, que José es el Padre Dadívico de Jesús, para también salir de una duda que se nos ha fomentado en el transcurso de lo que es la religiosidad popular, de que José es el padre putativo o adoptivo de Jesús, era para en el siglo XIII y XIV quitar una figura de concupiscencia humana, que era pensar que José no podría ser joven para haberse casado con María entre las edades más o menos de los 22 a los 25 años, porque pues en el contexto de la concupiscencia José podría estar pensando permanentemente en algo de lo que a nosotros sí se nos pasa muy fácil, que es la lujuria, que es el mal pensamiento, que es la morbosidad, que son los malos sentimientos y los malos deseos en torno al placer de la carne. Y pues por eso eso está estudiado y analizado exegéticamente, por eso lo digo y por eso lo comparto, y por consiguiente también pongo sobre aquí la palestra de la predicación a través del ambón mayor, de que pues es bueno que también sepamos la verdad en contexto bíblico y también de su análisis, que para quitar ese sentimiento de mostrar un José de casi 50 años que le quita su dignidad y su libertad y su condición de confianza y total depósito de la plenitud de la confianza de Dios en un hombre, pues este hombre José era joven. Y hay mucho joven aquí hoy para decirle que José lo ha de hacer usted su acompañante de camino, su ideal de forjación en el carácter y temperamento de un verdadero varón. Porque ¿cuál es la mujer que no desearía tener un hombre a la manera de José? Casi cercano a su propia edad, pero también siendo respetada en su dignidad. No ser mirada como nos lo ha presentado el mundo y el príncipe de este mundo. A la mujer se le mira hoy en día con ojos de subjetividad, entiéndase por ese concepto, con ojos de cosificación o de utilidad y de placer. Es decir, el hombre la observa, nosotros los varones en nuestra psicología masculina somos de la vista y nos quedamos observando a la mujer, y más aún ahorita para este tiempo con toda esta nueva moda, al parecer uno alcanza a ver a la mujer casi desnuda con el tema de la forma como se viste, pero no son ustedes las culpables.
Los culpables somos nosotros que nos hemos dejado contaminar por el contexto de quienes están detrás de toda esa publicidad y que manejan los contenidos no morales ni éticos, sino antimorales, que no tienen respeto por la dignidad de la persona, tanto en la mujer como en el hombre. Y José viene a decirnos eso. A la mujer hay que mirarla desde el corazón. Por eso nuestro padre, el Papa Francisco, pues lanza esa carta apostólica tan hermosa de San José, el corazón del Padre Dios. Y bien, para el día de hoy traigo el último tema, que es: José es el hombre que visibiliza la ternura intensa de Yahvé Dios Padre. Recordemos que el evangelista Juan nos presenta a Jesús confrontado en una doble vía, presentando una casuística un poco difícil en torno a la ley de Moisés, porque quieren aplicar la pena de muerte a una mujer de la cual también está siendo calumniada, y se la presentan como una adúltera. Pero la intención no es llevar a la mujer a la lapidación, haciendo uso de una ley del libro del Levítico, en donde se toma muy en serio el tema de que la ley de Moisés es ojo por ojo, diente por diente. Y ahí es cuando entonces Jesús de Nazaret ya pone en contraste la nueva ley que manifiesta el reino de Dios y a quien se le ha dado todo poder, toda autoridad para renovarla, para transformarla, no para pasar por encima de ella, ni tampoco abolirla, sino para cumplirla y darle su plenitud, y pasar de la ley del talión a la ley del amor, a la ley de la ternura, a la ley de la misericordia, a la ley de la compasión. Y de ahí entonces la respuesta. ¿Sí? Le preguntan al Señor: Señor, hemos visto a esta mujer en adulterio, sorprendida, y según la ley de Moisés debe ser apedreada. Y viene la pregunta: ¿tú qué dices? Estos personajes, como son los doctores, escribas y fariseos, sabedores de la ley de Moisés, pues buscan ya la forma de poder llevar a plenitud su deseo, que es acusar a Jesús de calumnia, sino de blasfemia, y por ella llevarlo a un juicio de muerte. Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre. Jesús conoce lo que pensamos nosotros y sabe que el hombre piensa cuando es perturbado como piensa el maligno, Satanás, siempre en una inclinación e intención de esclavitud, de marginación, de subyugar, de perseguir y también de llevar a la esclavitud y la muerte. Por eso el Señor, en esta narrativa tan hermosa que nos presta Juan, en el capítulo 8 del 1 al 11, nos dice que a la pregunta Jesús está inclinado y está haciendo algo con su dedo índice en la arena. Allí no nos interesa un poco tanto lo que se estaba haciendo Jesús, pero sí, de tanta insistencia, de tanta presión, pues el Señor vuelve y se pone en pie y lanza la respuesta: aquel que no tenga pecado, que lance la primera piedra. También se vale y responde con el libro del Levítico, en una de las normativas que están contenidas en el libro del Levítico, y lo conocen muy bien los fariseos. Pues bien, queridos hermanos, habiendo ya recorrido estos 2 primeros días del triduo a San José, para celebrar con mayor conocimiento la persona de José de Nazaret, les decía que el gentilicio de José no es de Nazaret, sino es nazaretano. Y les explicaba en el primer día que este concepto que provenga de Nazaret es que José ha sido escogido como un nazir con Z, que significa es un ungido, un elegido de Dios, para que como misión cumpla las veces de la presencia de Dios en medio de la condición humana, para proteger, para liberar, para también orientar y también para conducir a la libertad. Por eso José proviene de ese contexto. E iniciábamos el sábado 16 de marzo con el título temático de José, el hombre que visibiliza la ternura de Yahvé ante la fragilidad humana.
Una ternura que se derrama por parte de Dios hacia el ser humano o el hombre cuando el hombre vive en un proceso constante de, y ahí ya estoy aportándoles a ustedes, arrepentimiento, perdón, reconciliación, reparación, crece en la virtud de la humildad, es obediente a la palabra de Dios y su fruto es ser servidor del reino de Dios. Ahí empezamos a entender la ternura de Yahvé. Hago un pequeño puntito aquí seguido para decir que la ternura de Yahvé proviene de una raíz hebrea que se pronuncia Hesed, H-E-S de sopa, E-D, Hesed, y que traduce el tipo de ternura pero desde la psicología varonil. Es decir, que en los varones lo que manifestamos nosotros no es misericordia, sino ternura. Porque la ternura tiene ese carácter de perfil temperamental y también de personalidad, de fortaleza. Pero no es una fortaleza de la cual quiere esconder el sufrimiento y el dolor, no, sino de una fortaleza que podríamos compararla con la narrativa que Jesús en algún momento hace sobre el buen samaritano, el hombre que no tendría nada que ver con el herido que fue casi llevado a muerte, y pasa primero un levita, conocedor de la ley de Moisés, un sacerdote, conocedor de la Torá, porque el hombre explica la ley en la sinagoga, y estos lo miran y en su reflexión dicen: no puedo acercarme a él porque puedo mancharme y perder la autoridad y perder la condición de servir al templo. Pero viene un tercero, este samaritano lo ve y se pone en el papel del que está ahí herido casi de muerte, se baja de su caballo, le hace los primeros auxilios, lo atiende con ternura, lo atiende con carácter, con temperamento, con coraje, y no tiene miedo porque sabe que está en una hondonada donde también a él lo pueden atracar, pueden también vivir esa experiencia de casi de muerte, pero no piensa en eso y se confía. Este samaritano conoce del reino de Dios y se confía y se vuelve un hombre que aporta en el servicio a la vida. Lo apea en el caballo, lo monta, lo lleva a la próxima hospedería y le dice al hospedero: cuídalo de mi parte, y si hay que pagar algo más, aquí está, pago lo que es, pero si de venida hay que pagar algo más, yo te lo entregaré. Pues ahí está, estoy tratando de definir con claridad para que entiendan ustedes qué significa el Gesed, esa raíz hebrea en el carácter y la psicología masculina, ternura, ternura. Y José ha manifestado y revelado que Yahvé Dios Padre es el Señor y fuente de ese tipo de Gesed, de ternura. Yahvé Dios Padre actúa con carácter, Yahvé Dios Padre actúa con temperamento, Yahvé Dios Padre actúa con esa capacidad no de juicio para la muerte, sino de la posibilidad de que el hombre se acerque, se arrepienta, se convierta y viva. Por eso el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación, la reparación. Y eso genera, es el caldo de cultivo para crecer en la virtud de la humildad. Y saben, ahora que estaba escuchando la animación previa para iniciar la Eucaristía, en los 3 momentos de alabanza, de perdón y también de liberación, se invoca el Espíritu Santo de Dios. Si ustedes quieren comprender cómo se llena uno de los dones del Espíritu Santo, pues sea un hombre de arrepentimiento, una mujer de arrepentimiento, sea un hombre de perdón o una mujer de perdón, sea una mujer o hombre de reconciliación, y sea un hombre o mujer de reparación, porque ahí está el lugar donde viene a depositarse el Espíritu de Dios, haciendo que usted sea humildad. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra propicia para depositarse en los dones como semilla, germinar y hacer que usted, cuando alabe, alabe en espíritu y en verdad. Cuando usted glorifique, glorifique en espíritu y en verdad. Cuando usted bendiga, bendiga en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Que es el Espíritu de Dios revoloteando en su corazón y usted habla con sabiduría. Usted se expresa con entendimiento.
Usted, además del entendimiento, pues entra en un proceso de inteligencia y empieza a caminar en el proceso del conocimiento. ¿Y a quién conoce? Al que se está revelando en su propio corazón o al que se está manifestando a través de esa persona que está siendo guiada por ese amor del Espíritu de Dios. Porque éste se ha cultivado en la ternura. Sinónimo de ternura para la psicología femenina proviene de la raíz hebrea que se expresa Rahim con J de José, Rahim, que significa útero. Por eso la mujer tiene toda una, o sea, cada vez que veamos una mujer caminar o estar sirviendo, o estar a nuestro lado, estamos viendo la misericordia de Dios al lado de nosotros. Por eso, hombres, tenemos que aprender a tratar muy bien a la mujer y a respetarla con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y empiezo a ver miradas. Vean a mirar al esposo, ¿se da cuenta? ¿Ve lo bonito que es venir a esto y conocer a San José? ¿Qué tanto le falta tener ternura, amor mío? Pues a cultivarnos en la humildad. Bien, este aspecto lo podemos también sustentar con Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Aquí Yahvé Dios Padre toma la iniciativa de manifestarse a José ante la fragilidad humana de María, porque va a ser repudiada en silencio por José. Y en el descanso y con un sueño que se es provocado, se le manifiesta también Yahvé Dios Padre para decirle a José: no tengas miedo, no temas, José, de tomar a María como su esposa, porque el hijo que proviene de ella es obra del Espíritu Santo. Yahvé Dios Padre en ese momento lo hiere de su divina ternura. Y en algunos momentos, no sé si algunos han visto películas de José, hay una que se acerca un poco muy bien desde lo bíblico. El hombre se despierta, sale de ese sueño beatífico y de inmediato sale al encuentro de María, se le arrodilla y a partir de allí no dice palabra alguna, sino solamente su actitud es silencio, obediencia y servicio. Es el protector de la familia de Nazaret. Ahí doy otras dos virtudes hermosas, el silencio y la obediencia. La obediencia es saber escuchar. Viene del latín ob audire, que significa, audire es el verbo escuchar, y es ponerme en contexto de los 4 puntos cardinales para saber escuchar a Dios, porque Dios está en torno a nosotros en cualquier punto, y Él nos habla permanentemente, y nos habla para orientarnos, para fortalecernos, pero también para corregirnos, porque Él, como nos ama, nos corrige. Y el domingo de ayer, 17 de marzo, continuamos con el título temático de José, el hombre de la ternura combativa de Yahvé, que significa la capacidad que ha de aprender el ser humano de hacer silencio a la manera de José. Y él le hereda eso a Jesús como hijo del hombre. El hijo del hombre es un concepto teológico que ya está delatando o visibilizando que ese que es reconocido como el hijo del hombre, él es el Mesías y por tanto es el Nazir de Nazires, es el ungido de Dios y por consiguiente es el Hijo de Dios. Un silencio de José que define la ternura de Yahvé como disponibilidad en el alma y en el corazón ante la voluntad de Dios. Escucha y obedece la voluntad de Dios sin oponerse, porque lo que se le comunica al alma humana o a la persona humana es la verdad. Y así actúa con obediencia, con actitud de compasión y de misericordia. De esta manera se podrá entender que la ternura combativa no es virtud de débiles, sino para hombres y mujeres que quieren hacerse testigos, discípulos, misioneros del reino de Dios. Y hoy lunes 18 de marzo les estoy compartiendo el título temático de José, el hombre que visibiliza la ternura intensiva de Yahvé. ¿Y cómo podemos definirla? La ternura intensiva de Yahvé Dios Padre se define y entiende como la capacidad de aprender a aceptar nuestras debilidades con intensa ternura o con intensa misericordia. En otras palabras más coloquiales, la ternura intensa de Yahvé Dios Padre
aplicada a nosotros es: oiga mamá, oiga papá, no se haga bullying. Oiga niños, niñas, no se matoneen en el colegio. No se echen en cara sus defectos. No se maldigan. Oiga mamá, cuando su hijo no le haga caso, no lo maldiga, porque usted, por tener útero, usted es lugar por esencia de ley natural, depósito de la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando usted, por cólera, está pensando la cólera, uno piensa lo que va a decir, maldice a su hijo, lo maldice hasta la 5ª generación. ¿Le parece digno eso, de ir maldiciendo a los que ni siquiera han nacido? Al nieto, al bisnieto, al tataranieto y al que sigue después del tataranieto. Cuidado con eso, es en serio. Cuidado con esa actitud. Ver nuestra debilidad humana no a la manera del hombre. ¿Cómo nosotros vemos la debilidad humana? Incomprensiva, egoísta, calumniadora, soberbia, marginante, indiferente, amenazante, persecutora, que conduce al chisme, a la mentira, a la envidia, a la esclavitud y a la muerte. Así nosotros miramos la debilidad humana. Y José nos está invitando ahora con ese sino a que veamos la debilidad humana como la mira Yahvé Dios Padre. ¿Cómo? Tolerante, dialógica, veraz, transparente, sincera, llena de fe, con esperanza y con caridad. Les acabo de definir el concepto del amor. El amor es comprensivo, es servicial, todo lo cree, todo lo ve. No es mentiroso, no es egoísta, no es soberbio, no es prepotente, no es chismoso, es fiel, es veraz. Todo lo cree, todo lo ve, todo lo perdona, todo lo ama. Esa es la manera como Jesús visibiliza, y con José, la ternura intensa de Dios Padre. Una ternura intensa hecha útero, y ahí pongo el concepto samaritano. Una ternura hecha corazón, siervo doliente de Yahvé. Ese hecho corazón, eso es lo que se llama el Hanan, que es un derecho natural a vivir, a tener vida. El Gesed es la ternura de Dios. Una ternura intensa sostenida por el Espíritu Santo en el tiempo y en la adversidad de la vida, que se hace conmiserativa y de cercanía, no de lejanía. Por eso hay un refrán muy popular, que los amigos se conocen no en los gozos, en los triunfos, en las alegrías, sí, además de que están con nosotros en ese aspecto, se conocen mejor cuando estamos en momentos más difíciles de nuestra vida. Y si nos damos cuenta quiénes son los que permanecen al lado de nosotros cuando caemos en dificultad, en un accidente, en una enfermedad, nos equivocamos y tuvimos que ir a pagar algo de retención de nuestra libertad en la cárcel, ¿quiénes nos visitan? ¿Quiénes nos acompañan? Díganmelo por favor, ¿quiénes? ¿Los amigos de cerveza? ¿Los amigos del juego del billar? ¿Los amigos del juego del ping-pong? ¿O los amigos del juego del azar? Por ahí no se aparece ninguno de ellos. Los primeros que se aparecen son su papá y su mamá. ¿Quién se aparece? Su papá. Se aparece la ternura de Dios. ¿Quién se hace cercano? Su mamá. La misericordia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Ahora bien, teniendo como fundamento teológico y bíblico el Evangelio de San Juan, el que nos presenta a la mujer adúltera, podemos ver con claridad la temática del día de hoy que José nos presenta como a Yahvé, ternura intensa de Dios. Una ternura intensa de Yahvé Dios Padre que se define y entiende como la capacidad de aprender a aceptar nuestras debilidades con intenso amor, con intensa misericordia, que no quiere que su criatura muera, sino que se sane, se convierta y se salve. Aquí se presenta la figura de la narrativa del Evangelio con la mujer adúltera, aprendida por los escribas y fariseos y calumniada. La mujer se encuentra débil, humillada, acusada, maltratada, marginada, esclavizada, y ante la ley de Moisés ha de ser apedreada, es decir, ha de morir. Pero Jesús se pone en pie, mira a los que la acusan, unos ancianos conocedores de una ley humana que es de muerte,
Pero mira también a la mujer y la mira con actitud de Rahim y la mira con actitud de Hanan, pero más aún la mira con actitud de Gesed. Es decir, le dice: no temas, mujer, porque tienes derecho a la vida, no a la muerte. Con solamente la mirada, porque así es Dios. Dios se nos comunica a nosotros con la mirada. Una ternura intensa sostenida por el Espíritu de Yahvé. Y viene la pregunta incisiva: ¿pero tú qué dices, maestro? Esto lo decían los fariseos y doctores de la ley para ponerlo en dificultad y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, con serenidad, se inclinó, se abajó con actitud de humildad, con ternura combativa, es decir, en actitud de silencio, sufre arrodillado, sentado y escribiendo en la arena el sufrimiento de la mujer, porque ha aprendido a amar a la humanidad como el siervo doliente de Yahvé, calumniado, vituperado, porque sabe que en esta mujer ya se prefigura su misterio de pasión y de muerte, pero que hay que comunicar la vida. No los va a acusar, solamente lanza una respuesta de la cual se hace también su mismo juez. No he venido para juzgar a este mundo y condenarlo. En algún otro momento dice Jesús: Moisés, al quien ustedes dicen que es su padre, ese será el que los juzgará. ¿Y cuál es la respuesta? El que no tenga pecado, ayúdenme ahí. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y continúa la narrativa. Se fueron yendo desde Anás, Caifás, todos los ancianos, porque sabían que ante la ley de Moisés ellos serían los primeros en morir. Y se fue desgranando la mazorca, decimos allí en Colombia, la mazorca es ese maíz que está tierno, se fue desgranando paso por paso, grano por grano, hasta no quedar ninguno, solamente Jesús. Jesús se incorpora y se dirige a la mujer y le pregunta: ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Aquí vemos a Jesús de Nazaret con actitud de ternura combativa, con coraje, pero también con ternura intensa, con misericordia y con compasión, ya que se le acerca preguntándole con compasión, igualmente con ternura: ¿dónde están los que te condenan? Y ella responde con seguridad, no con miedo: nadie está, Señor, ya no están, se han ido, nadie me condena. Jesús le enseña a saber tener para consigo misma ternura y misericordia. Jesús le enseña a saber tener amor propio, no egoísta, sino el que proviene de Dios. Jesús le enseña a amarse a sí misma, y de esta manera empezó el proceso de la conversión, del arrepentimiento, del perdón, de la reconciliación y de la reparación. Por eso ahora yo te digo también a ti: tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Sin misericordia y sin ternura combativa ni intensa, ¿cuántos de nosotros nos encontramos siendo acusados o acusándonos nosotros mismos y no hemos sido capaces de sentirnos necesitados de la ternura de Yahvé Dios Padre? Solo nos falta vivir un encuentro con la persona del que manifiesta la plenitud de esta ternura. ¿Y cómo se llama? Jesús de Nazaret. A Él el honor, la gloria y Él. 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 Y voy a invitar al ministerio musical que en 2-3 minuticos nos regale nuevamente esa hermosa canción que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para... Sigan, por favor. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. En tu corazón está. Está aquí para liberar. En tu conciencia moral se deposita. Está aquí para guiar. El Espíritu En tu de Dios alma. está aquí. Ahí se deposita el Espíritu de Dios. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, Con ternura, corazón, con misericordia, de tu amor. con compasión. Muévete en mí, Señor. Dios Espíritu, Muévete en mí. Muévete en mí. muévete en mí. Dilo. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Dilo sin miedo. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.